Buenos días, hermanos. Mi nombre es Juan José Santos, aunque quizás es lo de menos, pero quiero compartir con vosotros en el día de hoy que eso realmente es lo que vale. Un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de poder, un mensaje de alegría. No voy a ser muy extenso. Mirar, sabemos que los días que estamos viviendo son difíciles, quizás días proféticos. La humanidad está atravesando serias dificultades en todos los sentidos, y con ella también la Iglesia, o las iglesias. Pero son estos momentos los más apropiados para declarar la grandeza del poder de Dios, del amor de Cristo. Son estos momentos los más adecuados para proclamar, para saber y para creer que Dios está haciendo una obra importante. Quiero compartir con vosotros algunos versículos de la palabra de Dios, en concreto con tu vida, que te va a venir muy bien, hermanos y hermanas que me estás escuchando. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la cual yo la envié. Palabra de Dios. Porque con alegría saldréis, con gran gozo seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, en lugar de ortiga crecerá arrayán, y será el Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Aquí hay una serie de palabras, de promesas, que Dios nos ha dado a su pueblo, a nosotros los creyentes. Y dice la palabra de Dios que de la misma manera que cae la lluvia y la nieve, bueno, los países que no tienen nieve tienen mucha más lluvia, y es bendición para la tierra, bendición para los seres humanos, para los seres vivos, animales y plantas incluidos. Así será la palabra de Dios. Dice la Biblia que así será mi palabra que sale en mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la cual yo la envié. ¿Sabes que la palabra de Dios ha salido para tu vida? ¿Sabes que Dios quiere ayudarte? ¿Sabes que Dios está a tu lado? ¿Que Él ha dispuesto sacarte de la depresión, sacarte del problema, abrir nuevos caminos, abrir nuevas esperanzas en su palabra? Que en estos momentos difíciles de angustia que nos azotan a todos, hay un grito de esperanza, hay un camino de salvación, hay una puerta abierta, y esa puerta es la palabra de Dios. Hermanos, si tú tienes una comunidad y estás atravesando por graves problemas en tu iglesia, la Biblia dice claramente que la palabra salió de la boca de Dios y no volverá a él vacía. Si tú estás sirviendo al Señor, ten por cuenta que en este momento difícil Dios te está hablando y te está enseñando algo que quizás a lo mejor tú no estás oyendo bien. Él quiere mostrarte algo. Él quiere mostrar su gloria en tu vida. Él quiere abrirte un camino de esperanza y de salvación. Y lo hace porque no volverá a él vacía. Qué bonito. Es decir, Dios está hablando a nuestro corazón cuando nuestros corazones también están abiertos a Él. Nos habla de una relación de padre e hijo, una relación perfecta,
Una relación de amor entre padre e hijos, que escuchan a su padre, que obedecen a su padre, que saben entender a su padre, que saben entender lo que Él quiere hacer con ellos, con nosotros. Dice la palabra de Dios, porque con alegría saldréis, con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Todos los árboles del campo darán aplausos. Gloria a Dios. La alegría entera va a rodear el cumplimiento de la palabra profética que el Señor te está dando. En lugar de la zarza crecerá ciprés. Tenemos mucha zarza actualmente. Tenemos muchas ortigas o plantas que nos pinchan. Tenemos muchos impedimentos que nos impiden caminar. Tenemos muchos miedos que nos impiden andar. Tenemos muchas oposiciones en contra, muchas puertas cerradas. ¿Verdad, amigo? ¿Verdad, amiga, en el Señor? A lo mejor te encuentras en una situación desesperada. No sabes qué hacer, dónde tirar. Arrodíllate. Dios ha dicho que de la palabra que sale de su boca no volverá el vacío. Sabemos que esa palabra es Cristo. Sabemos que se cumplió cuando Jesús vino. Y dice la palabra que Él es el verbo, es la palabra de Dios, que vino a realizar la voluntad de Dios, porque es el mismo Dios. Pero esa palabra es constante para cada uno de nosotros. Ese renovar, esa relación es constante, continua para su iglesia, para su pueblo, y en momentos difíciles como los que estamos viviendo, aún más todavía. Cuando el mundo ha perdido la esperanza, amigos, cuando el mundo ha perdido la orientación, cuando están atenazados por el miedo, con un enorme grado de inseguridad, un enorme grado de temor hacia el futuro, más que se nos está presentando un futuro incierto. No podemos pisar en firme. No podemos pisar en firme. Nuestras vidas se ven zarandeadas por el viento de las circunstancias. No, viento no, por el huracán de las circunstancias. Por el ciclón de lo que está sucediendo y lo que quizás queda por suceder todavía. Pero en ese momento, en esas circunstancias especiales, Dios ha dicho en su palabra, y lo ha prometido y yo lo creo, que de Él ha salido una palabra para tu vida. De Él ha salido un mensaje para tu corazón. De Él ha salido la acción de Dios, el poder de Dios, la transformación de los hechos para la gloria de Dios. Amigos, dice la Biblia que la promesa de Dios es clara. En lugar de la zarza crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será el Señor por nombre, por señal eterna que nunca la será raída. Pero fíjate que anteriormente en ese mismo capítulo, ese es capítulo 55 de Isaías, retómalo. Claro, podemos leer aquello que es maravilloso, que realmente nos promete algo realmente maravilloso. Pero fíjate que primero nos hace una reflexión. Y ahí va parte del mensaje. Amigos, dice en el versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Vamos al versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, los que no tienen dinero. Venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y conoced el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí y oíd, vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a mi siervo David. Después sigue una serie de versículos, todos interesantes, pero quiero remarcar aquí, a los que estáis sedientos, y en este mundo ahora mismo hay mucha sed espiritual,
a los que queréis conocer la palabra de Dios. Dios os da gratuitamente el regalo más hermoso que nos puede dar, su palabra, su presencia, su amor. Él quiere compartir una relación íntima contigo. Él quiere estar a tu lado en estos momentos, gratis. No te va a pedir dinero. Huye de los que te piden dinero. Huye de aquellos que están por la ganancia, utilizando la palabra de Dios desgraciadamente. Dios es gratis, aleluya. Dios es gratis para todo el mundo y está diciendo a la humanidad del siglo XXI, a la humanidad del COVID y del no COVID y de cualquier otro problema que se nos pueda surgir, está diciendo, venid, venid, dice el Señor, todos los sedientos, a las aguas, ven a las aguas. ¿De qué agua se está refiriendo Dios? ¿A qué agua se refiere? Jesús dice, el que cree en mí de su interior saltarán ríos de agua viva. Cuando Jesús habla con la samaritana, judíos y samaritanos no se hablaban. Eso lo sabéis vosotros. Hay una conversación muy interesante. Además, era ella mujer y el hombre, peor todavía. Porque la distancia entre las mujeres y los hombres en aquella época era enorme. Y más si era samaritana. Pero Jesús le dice, si supieras de qué agua te estoy hablando, más bien. Entonces, Señor, yo no, aquí en este pozo nuestros antepasados piden agua, han sacado agua, pero Jesús le dice, yo te daré agua de vida eterna. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando ella le dice, Señor, mis antepasados piden a Dios aquí en este monte, vosotros en Jerusalén y tal. Jesús le dice, bueno, la salvación viene de los judíos. Pero Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La hora es y la hora ha llegado. Estoy parafraseando las palabras de Jesús. Bien, esa hora ha llegado ya hace mucho tiempo, pero ahora más que nunca. Dios quiere abrir las fuentes hacia tu vida. Dios quiere abrir el manantial a tu vida en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. Es una contradicción, yo lo sé, también lo vivo yo, no lo voy a negar. Pero la reflexión es, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Venid a mí que yo voy a daros riqueza espiritual. Yo quiero tener una relación contigo, dice el Señor, y te voy a llenar totalmente tu alma. Voy a cambiar, déjame que yo te ayude, que yo cambie tu vida. Déjame darte la provisión que tú necesitas, hijo mío, hija mía. Amigos, hace mucho tiempo hubo una gran crisis, y esto que voy a hablar, parte del tema que quiero comentar con vosotros ahora, que quiero compartir, está integrado en un estudio bíblico que voy a lanzar en breve sobre la restauración de las personas. Voy a sacar unos cuantos versículos de ese estudio bíblico, de la Biblia en sí en general. Y voy a proponeros que viajéis conmigo a la historia del pueblo de Israel, hace muchos siglos, 2500 años hacia atrás. El pueblo de Israel estaba pasando una circunstancia terrible. Habían sido llevados por la fuerza sus jerarcas, sus dirigentes, toda la alta clase social había sido llevada por la fuerza a Babilonia y habían sido más o menos confinados, aunque después alcanzaron grandes cotas de presencia allí, se mezclaron bien con la comunidad y bueno, ahí están Daniel, que era un consejero de Nabucodonosor, pero etcétera, Nehemías, que era también del rey persa, porque Persia sustituyó en el poder a Babilonia. Pero lo que yo quiero hablaros ahora, de ese pequeño remanente, ese pequeño remanente que regresó a Jerusalén para levantar. En primer lugar, Dios le había levantado el ánimo. Dios había despertado el espíritu de Zorobabel, de Josué, de los
jerarcas de las tribus hebreas, Dios había despertado el espíritu del rey Ciro, amigos y hermanos, que apoyó e hizo cumplir la profecía de Isaías que había sobre él. Y ese pequeño pueblo, bien respaldado por el rey, tenía una gran obra por delante, impresionante obra. Había que reconstruirlo todo, amigos. Querían buscar su propia identidad como pueblo. Habían perdido la identidad. Habían dejado de ser quienes eran. Estaban al servicio de reyes extranjeros. Por su pecado, por su desobediencia, por las razones que todos conocemos en la Biblia. Pero no todo el pueblo respondió, había un pequeño remanente, que ansiaba el regreso a la tierra prometida, que se encontraba mal, que tenía graves problemas emocionales, internos, de crisis nacional, que lo habían perdido todo, aunque estaban relativamente bien allí, Babilonia, pero lo habían perdido todo, habían perdido lo más importante, se les había sacado de la tierra, perdieron el templo, perdieron el altar fundamental para los judíos, perdieron el sentido de identidad nacional. Sabían que eran judíos, como era lógico, hebreos, pero habían perdido todo. Y el pueblo clamaba, ese pequeño pueblo clamaba. Y cuando regresa a Zorobabel, porque estoy resumiendo en el estudio bíblico que estoy haciendo, es mucho más amplio, mucho más largo todo esto, pero cuando ese pueblo regresa, encuentran graves oposiciones a pesar del respaldo del rey, encuentran situaciones complicadas, dificilísimas, se les oponen los enemigos constantemente, hay todo tipo de trampas, todo tipo de obstáculos. Tuvieron que levantar en primer lugar el altar, que es lo más importante, que es el símbolo de la adoración. Durante mucho tiempo, tú puedes leer el libro de Esdras, tiene 10 capítulos, lo puedes leer en una hora. Pero son 10 años los que están invertidos en esos hechos. Y el pueblo se desanimaba, se entristecía, porque eran constantes problemas y necesidades y problemas, y todo parecía cerrarse la puerta cada 2 por 3, y el desánimo venía cada 2 por 3, los enemigos azotaban cada 2 por 3, impidiendo la obra, y a veces el impedimento de la obra era más fuerte que su propia voluntad. Amigos, si nos vamos al libro de Esdras, quiero que centréis vuestra atención porque quizás describa tu situación actual. Abrid en Esdras capítulo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que en el capítulo 4, concretamente, 2 versículos anteriores al comienzo del capítulo 5. Entonces cuando ya estaban todo el trabajo muy realizado, los cimientos del templo estaban puestos, estaba todo el pueblo trabajando, y después de largos años de lucha constante contra los problemas, contra las dificultades, ahora resulta que los enemigos recurrieron al rey de Persia, en este caso Persia, ya he comentado que Persia sustituyó a Babilonia, que el rey persa pidió la intervención del rey Artajerjes. Y el rey Artajerjes lógicamente hace caso de los enemigos, de las versiones que le estaban dando, y da la orden de paralizar la obra, lo peor que se podía hacer. Pero dice hasta nueva orden, dice. Y dice la palabra de Dios, Esdras, capítulo 4, versículo 23 al 24. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reum y Simsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y gran violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Bien.
imaginar la situación. Después de tanto sacrificio, después de haber renunciado a tanto que renunciaron los hebreos, después que dejaron Babilonia y que tenían ellos una seguridad económica, que la tenían en Babilonia, prefirieron optar por el sacrificio para hacer la obra de Dios, por cumplir el mandato de Dios, prefirieron optar a renunciar a todos los beneficios económicos que ellos tenían, porque la comunidad judía estaba relativamente bien situada en Babilonia, a pesar de que estaban por la fuerza allí. Y esa es la realidad, no es igual que en Egipto. Pero a pesar de todo eso, tanto esfuerzo, movilizar al sacerdote Josué, movilizar a todos los gobernadores, todos los jefes de las tribus, movilizar a toda la población y darle el sentido de la unidad y de trabajo, todos juntos, unidos, durante mucho tiempo, porque habla la Biblia de 10 años. Ahora viene el impedimento, ahora viene el rey a decir que no se puede hacer y que por tanto la obra queda paralizada. Ahora en ese momento el desánimo había venido encima. Y vámonos directamente, vamos a pasar al profeta Ageo, amigos. En la Biblia, sabéis que el profeta Ageo y Zacarías y Malaquías son importantísimos porque son los profetas de la restauración. Si encontramos Ageo capítulo 1, vamos a leer aquí con claridad, aquí están. Viene porque dice, ¿por qué Ageo? Amigos, mirad, porque en el capítulo 5, versículo 1, automáticamente entra en acción Ageo y Zacarías. Cuando el pueblo está ya completamente imposibilitado para seguir trabajando, cuando el pueblo está desanimado, cuando se le ha prohibido todo derecho a construir nada, y todo el trabajo pasado ha quedado prácticamente totalmente paralizado, no destruido, pero sí paralizado. El desánimo era enorme, la crisis estaba otra vez servida. Pero en ese momento tan difícil para el pueblo hebreo, en esas circunstancias tan complicadas para Zorobabel, para Josué, para los ancianos o los responsables de las tribus hebreas, actúan dos hombres, dos. Profetizaron Ageo y Zacarías. Ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel que estaba sobre ellos. Fijaros, en el nombre del Dios de Israel, no en su nombre, en el nombre de ellos, sino en el nombre del Dios de Israel. Y entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, aquí dice Jesús, pero es el mismo nombre, hijo de Josadá, y comenzaron a edificar la casa de Dios. ¿Por qué? Vamos a ir a Ageo. Vamos al mismo Ageo, que Ageo nos va a hablar claramente. Antes en Isaías habíamos visto cuando dice Dios, ¿por qué os gastáis el dinero en lo que no produce? Venid a mí, que yo voy a daros riqueza en abundancia. Y cuando hablo de riqueza, estoy hablando de riquezas espirituales, estoy hablando de una presencia de Dios en tu vida, real, contundente. Y Dios te va a proveer, traerá provisión también para ayudarte a salir adelante. Claro que sí. Pero Ageo dice una gran cuestión. Lo primero que dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Hermano, Dios te está hablando y te está diciendo, medita bien sobre lo que estás haciendo. A lo mejor la situación que tú estás ahora no es solamente por el COVID, sino porque eso también, pero porque posiblemente, probablemente, estás perdiendo el tiempo en otras cosas. Pero probablemente hemos perdido el tiempo durante mucho tiempo antes de la llegada del COVID. ¿De acuerdo? Hemos gozado de libertades en nuestros países, hemos gozado de democracias y gozamos de democracias. Pero, amigos, la Iglesia, ¿cómo ha crecido muchas veces? ¿De qué manera ha crecido? Y yo me pregunto si en realidad estamos evangelizando a la gente. Me pregunto si hemos secuestrado la palabra de Dios. Nos hemos quedado, que eso no se puede hacer, es imposible, nos hemos quedado con Dios en nuestras comunidades. No hemos anunciado su palabra a tiempo y fuera de tiempo, fuera de las puertas de nuestras iglesias.
Dios está llamando a un arrepentimiento. Dios está hablando, yo creo que en estos meses de confinamiento, el Señor ha mostrado muchas cosas. La necesidad, sobre todo, imperante, de evangelizar ya en la calle. La necesidad de predicar el mensaje de Dios ya. Amigos y hermanos, es la obra de Dios. Dice la Biblia, meditad bien sobre vuestros corazones. Y yo te lo estoy diciendo a ti y a mí. Medita bien lo que estás haciendo. Oye, esto es una advertencia, ¿eh? Esto es toda una advertencia. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos porque nos estamos dedicando a nuestras propias vidas, a nuestros trabajos, a nuestras comodidades, a surtirnos de nuestro propio trabajo. Es normal, hay que trabajar, es lógico, hay que ganar dinero, hay que sacar a la familia adelante, es lógico. Eso no está en contra de la voluntad de Dios. Dios quiere que lo hagas, pero Dios quiere que cambies las prioridades en tu vida. Eso hay que hacerlo, pero cambia la prioridad en tu vida. Dice la palabra de Dios que primero es Él y después nosotros. Busca primero el reino de Dios y el resto de las cosas serán por añadidura. Dice la palabra, meditad bien sobre vosotros, versículo 7, capítulo 1 de Ageo. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad. Gloria a Dios. Dice, reedificad, dedícate a trabajar en primer lugar para la obra a la cual yo te he llamado. Dale más importancia a la obra a la cual yo te he llamado. Aunque no dejes de trabajar para lo tuyo, como es lógico, pero dale más importancia a la obra que yo te he llamado, a la importancia que se merece. Buscáis muchos y halláis poco. Lee Ageo, léelo. Pero, qué bonito. Y aquí se cumple, aquí nos dice a continuación lo que también dice en Esdras. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato de Dios al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Aleluya, gloria a Dios. El Señor está diciendo, yo estoy contigo, que me estás escuchando. Yo estoy contigo donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo. Dice el Señor, yo estoy con mi pueblo. Gloria a Dios. Coge esa palabra para ti. Y dice, y despertó el Señor, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, en el día 25 del mes sexto, del segundo año del rey Darío. Y más dice, ahora pues, capítulo 2, versículo 4, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice el Señor, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice el Señor. El Señor nos está diciendo que ahora es el momento para trabajar. Cuando ya no tienes nada, cuando las circunstancias se han puesto en contra, cuando todo lo has visto completamente, y todo en realidad no es que lo hayas visto completamente negativo, es que está todo negativo. Pero fíjate que dice la Biblia, yo que abro caminos en el mar. Es cierto. Tenemos todas las puertas cerradas, muchas veces. Ahora tenemos muchas puertas cerradas. Pero es cierto que Cristo es la puerta de entrada al Padre. También es cierto. Cobrad ánimo, y pueblo, y trabajad porque yo estoy con vosotros. Amigo, es un mensaje de esperanza. Señor, te estoy diciendo, cobra ánimo, porque yo estoy contigo, y trabaja. Trabaja en mi obra. Aparte de trabajar justamente para proveerte, es lógico, pero trabaja en mi obra, dice el Señor. Cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, porque yo estoy con vosotros. Y según el pacto que hice con vosotros cuando ya le habla a los hebreos, pero cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis.
no temáis. Después sigue más adelante con unas promesas realmente maravillosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigos, si retomamos el Drash, y no estoy en el estudio bíblico, estoy dando un mensaje de esperanza, todo el pueblo se animó con tanta fuerza que dice la palabra de Dios, que los ojos de Dios estaban sobre los ancianos del pueblo. Qué maravilloso es todo esto. Qué maravillosa experiencia tenemos con un Dios que nos ama, que está con nosotros. Le podemos fallar, y de hecho le fallamos constantemente, pero Él está a nuestro lado. Qué maravillosa experiencia podemos compartir a los demás. Y es difícil. Yo entiendo que es difícil, porque parece como que somos los yuppies, es decir, los alegres. Como que si con nosotros no va nada. Se equivocan. Nuestras familias sufren. Se equivocan. Cuando dicen, no, es que vosotros habláis de una manera que parece que no estáis sufriendo nada. No es cierto. No es cierto. Yo conozco hermanos que han dejado seres queridos en el camino, por obedecer la voluntad de Dios. Es durísimo eso, por decir a Jesús, sí, yo quiero seguirte, Señor. Yo conozco hermanos que han pasado hambre de verdad, física, que se han quedado sin nada, que lo han perdido todo. Y no hablo ahora a raíz del COVID, hablo en su vida en general, por decirle a Cristo, sí, yo quiero estar contigo, Señor, quiero obedecer tu voluntad. Son muchos los casos. Es difícil decirle a la gente ahora mismo, la gente que está sufriendo a consecuencia de esta pandemia y que han perdido el empleo, decirle con la alegría, transmitirle la alegría, pero es necesario, porque nosotros tenemos experiencia en nuestras vidas y sabemos que es real lo que estamos hablando, no es algo que nos hayamos inventado, no es algo que nos autoconvenzamos, no es autoconvencimiento psicológico, es la realidad patente de la palabra de Dios actuando en nuestras vidas. Amigos, dice la palabra de Dios, de su interior saltarán ríos de agua viva. El Señor te va a proveer tus necesidades, claro que sí. El Señor va a mejorar tu vida, por supuesto, a pesar de lo que está pasando. El Señor te va a abrir caminos y senderos. Qué hermosa palabra. Senderos reales, con hechos concretos. Y en momentos muy difíciles, porque así como se ve la gloria de Dios, en momentos muy difíciles, en momentos muy, muy radicalmente comprometidos, cuando tú mismo has perdido la esperanza, cuando tú has dicho, ya sabes, Señor, estoy cansado. ¿Cuántas veces lo hemos dicho los cristianos? Yo también lo hemos dicho. Señor, estoy cansado ya, estoy harto de la lucha. Hay una canción preciosa que dice, estoy cansado, Señor, estoy cansado. Pero el Señor le dice, adelante, yo estoy contigo. Yo te daré la fortaleza necesaria. Y el Señor transmite esa palabra en realidades, en hechos en concreto, cuando tú te dejas guiar por la palabra de Dios. Hermano, estamos hablando de algo muy interesante. Estamos hablando también de obediencia. A ver, amigos, fijaros que la palabra obediencia tiene un significado realmente muy interesante, amigos. Porque todo esto que te estoy hablando está relacionado con la obediencia a Dios. ¿Obedecer qué es? Simplemente acatar una orden. Eso es militar y es policial. Bueno, tiene su razón. Pero la obediencia que Dios quiere que tú tengas va mucho más allá que eso. Porque los militares dan una orden y tú tienes que obedecer automáticamente esa orden. Yo no estoy criticando eso ahora. Pero la obediencia que Dios quiere de tu vida es algo mucho más complejo, pero mucho más hermoso. Evidentemente hay una orden que cumplir. Pero quiere hablar contigo, quiere razonar contigo, quiere dialogar contigo. Qué bonito. Y quiere que Él comprenda, que tú comprendas, mejor dicho. Que tú comprendas, aprendas a escuchar.
aprendas a escuchar y entiendas lo que Él quiere para tu vida, porque Él quiere razonar contigo las cosas. Fíjate el libro de Job, ahí lo tienes. Hay un diálogo entre Job y Dios impresionante. El Señor quiere dialogar contigo. ¿Qué mayor honor tenemos que un Dios que dialoga con nosotros, que nos enseña y nos hace reflexionar? ¿Por qué hablo de esto? Mira, la palabra obediencia, y esto está en el estudio bíblico, en el hebreo es ser sumiso, entender, ser sumiso a las órdenes de un superior, pero también dice entender. Pero vamos a manejar algunos idiomas más que puedan orientarnos sobre el significado de la obediencia. Griego antiguo, la koiné, la lengua que hablaban en tiempo de San Pablo, significa prestar atención. Y lengua la que se fue escrita al Nuevo Testamento, prestar atención. Obediencia es prestar atención. ¿Tú cuando obedeces a Dios o dices, prestas atención a lo que está diciéndote? Cuestiónatelo. En el viejo latín, también es interesante recurrir al antiguo latín. Saber escuchar. Y en lenguas, por ejemplo, como de origen latina, como el francés, el español, el portugués, ese tipo de cosas. Acción de obedecer, de someterse, de conformarse, de seguir las reglas. Es un poco más rígido, este concepto, pero en el griego, en el hebreo y en el latín antiguo nos enriquece más para conocer cuál es el propósito de Dios, que aprendamos a obedecer. Por tanto, el cristiano cuando obedece a Dios, tiene que saber escuchar a Dios. Saber escuchar. Tienes que prestar atención. Tienes que entenderlo y ser sumiso. Son 4 conceptos dentro del concepto de obediencia. Qué bonito, ¿eh? No solamente obedecer por obedecer como si fueras un robot, un ordenador. Yo le programo a mi ordenador, a mi teléfono móvil y me tiene que obedecer automáticamente porque no es un ser vivo, es un ser automático, es una máquina. Dios no quiere máquinas. Dios no quiere que seas una máquina, Dios quiere que seas una persona que aprendas a escucharte. Y Él quiere hablar contigo, Él quiere razonar contigo las cosas, aunque evidentemente exige también obediencia a sus mandatos, eso es lógico. Pero cuando nosotros los padres, yo soy padre, cuando nos ponemos muchas veces en un plan dictatorial, conseguimos el efecto contrario, yo lo reconozco. Conseguimos que nuestros hijos no escuchen, se enfaden y se atrinquen más, se posicionen más en su postura. Pero cuando dialogamos con los hijos, logramos que nos entiendan. Entonces la obediencia es mucho más llevadera. Amigos, yo quiero ya ir terminando con este mensaje, pero quiero terminar con un mensaje muy curioso y me remito otra vez a Esdras capítulo 5. Insisto que no es el estudio bíblico. Pero he querido apartar esos temas o recoger esos trocitos de temas del estudio bíblico que voy a lanzar por internet sobre cómo ayudar a personas con problemas. He querido coger el capítulo 5 y me ha llamado la atención algo muy poderoso. Fijaros que del capítulo 5 al capítulo 10 hay concretamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personajes. Número 7, curioso, número 7. 7 personajes que van a ir sucediendo uno tras otro en el mismo orden que lo voy a citar ahora. Y van a ser significativos para la realización de la obra de Dios. Los nombres de estos personajes tienen todos un significado. Todo nombre significa algo. Pero también quiero matizar algo. No vayamos a creer que porque nuestro nombre signifique algo, vamos a vivir esclavos del significado de ese nombre. No, no es verdad. Hay mucha gente que se llama Jesús y no se van a salvar por llamarse Jesús. Pero sí quiero recoger el mensaje del significado antiguo que tenían estos nombres.
Lo he puesto en el mismo orden cronológico exacto que aparecen desde el 5 al 10, de los personajes importantes destacados, del pueblo de Dios y para el pueblo de Dios. Dice, capítulo 5, el primer personaje que aparece es Ageo, el profeta Ageo, aparecen los dos, Ageo y Zacarías. El nombre de Ageo significa fiesta y solemnidad. Apúntalo, fiesta y solemnidad. Eso es lo que significa en el hebreo, ¿de acuerdo? Zacarías, que viene después, compañero de Ageo, el recuerdo de Dios. O sea, tú eres recordado por Dios. Posteriormente aparece Zorobabel de nuevo, que significa nacido en Babilonia. Es decir, es el creyente que ha nacido en Babilonia, pero ha obedecido a la palabra de Dios, ha dejado Babilonia y ha obedecido a la palabra de Dios para cumplir su obra. Después aparece Josué, sumo sacerdote, que es el mismo nombre que Jesús, significa Dios Salvador. Son los significados. Ahora, fíjate que aparecen también reyes, el rey Darío, aquel que mantiene el bien, es lo que significa Darío, ¿vale? Aparece después el rey Artajerjes, que dice es el que reina en la verdad y en el derecho. Es el significado de los nombres. Insisto que no tiene por qué ser vinculante el significado de los nombres con el desarrollo de la vida de las personas, pero es interesante coger esto. Y Esdras significa la ayuda. En ese orden establecido. Mirad, en tu vida, siguiendo el orden de aparición de estos personajes en el relato bíblico del capítulo 5 hasta el final del libro de Esdras, piensa que cuando estés en depresión, estés desanimado, tus tristezas sean grandes, o hayas perdido todo, hayas perdido toda esperanza, estoy hablando a los creyentes, el Señor, que es tu Padre, va a intervenir en tu vida con un mensaje muy claro. En el momento más duro de tu vida va a intervenir. Y ese mensaje es un mensaje solemne y alegre. ¿Os acordáis, Ageo? Un mensaje solemne y alegre. Es el Evangelio. Es la palabra que sale de la boca de Isaías. De la boca de Dios a través de Isaías. Mi palabra que ha salido de mí no volverá a mí vacía. Es una palabra solemne, pero alegre. Ageo, acordaros. Ya que tú estás en la memoria de Dios. Dios no se ha olvidado de ti. Eso significa Zacarías. Acordaros. Tú estás en la memoria de Dios. Qué bonito. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti, utilizando la frase, el significado de la palabra Zacarías ahora. Tú estás en la memoria de Dios. ¿Por qué? Porque abandonaste Babilonia. Tu Babilonia, Dios te llamó, te tocó el corazón y dejaste el mundo. Saliste de la oscuridad para venir al reino de Dios. Eso significa Zorobabel. Y el Señor te justificó. Dios, Cristo te justificó. Dios Salvador te justificó. Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Eso significa Josué. Porque aquel que reina en el bien, significado de Darío, aquel que reina en el bien de tu vida, o sea, Dios, te apoyará y te proveerá. Dios, el Señor que reina en la verdad y en el derecho de tu vida, eso significa Artajerjes, simplemente es una comparación, te enviará también a alguien que te va a ayudar. Su palabra, Cristo Jesús, el que te justificó, no te va a abandonar. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Utilizando el significado de los nombres y trayéndole el mensaje de la palabra de Dios, tenemos toda la promesa de Dios concertada y concretada en tu vida, para ti y para mí. Dios nos va a ayudar. Amigos y hermanos, que el Señor les bendiga con la fuerza de su Espíritu en estos momentos difíciles.
Y hermanos, hay esperanza. Yo que abro caminos en el mar, dice el Señor. Sendas a las aguas impetuosas. Qué bonita palabra. Qué bonito mensaje, la Biblia. Compartí con vosotros esta experiencia. Dios está hablando en estos momentos difíciles. Hay una salida para ti. Donde quiera que estés, cualquiera que sean tus circunstancias. Por mucho que estés llorando en la esquina de la casa, aunque hayas perdido tu vivienda, tus familiares, pero se sigue creyendo en la palabra de Dios. Se sigue firme, diciendo Señor, como Job, lo he perdido todo, incluso la salud, pero creo en tu palabra, Señor. Creo en tu palabra. Hermanos, cuenta la historia de una mujer judía en la Segunda Guerra Mundial, una joven de 28 años. Ahora no recuerdo el nombre, pero eso está en el estudio bíblico. Sabéis que los judíos fueron terriblemente matados, aniquilados y sacrificados y asesinados por los nazis en los campos de concentración. Esta muchacha que existió en la realidad escribía en los campos de concentración, de exterminio, escribía en papelitos y todo esto. Porque muchos hebreos, con toda lógica, perdieron la confianza en Dios ante lo que estaba pasando, lo que estaban sufriendo. Y muchas personas, pero otras no. Le quitaron todo. La humillaron constantemente, vio cosas horribles. Pasó un hombre atroz y fue asesinada. Y fue quemada en los hornos crematorios, pero antes ella tuvo una experiencia con el Señor en Auschwitz, en los campos de exterminio, íntima, profunda. Encontró a ese Dios que antes no lo había tenido. Justo en los campos de exterminio, aquella muchacha escribía su relación con ese Dios que había descubierto de amor hacia su vida. Ella se entregó al Señor, se entregó a Dios, pero no se libró de la muerte. No se libró de la muerte. Fue quemada con el resto de los hebreos. Y alguien encontró seguramente sus documentos de los que se lograron salvar la vida y publicó el diario. Impresionante, ¿no? Nos está hablando muy claramente todo esto. Hermanos, dice la palabra de Dios, ¿por qué pierdes el tiempo en cosas que no son? Ven a mí que yo te daré agua de vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por el amor que tú nos has dado, por la enseñanza de tu palabra santa y poderosa, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, quiero entrar en tu presencia y orarte por cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Yo no las conozco, Señor. Y yo no soy el importante, lo importante es tu palabra, Padre Dios. Amado Dios, ayuda a cada persona que esté en este momento clamando por su ayuda, por tu ayuda, Señor. Ayuda a cada persona, Padre, en sus circunstancias, Señor, difíciles. Señor, oriéntales. Señor, acompáñales, Señor, muéstrales tu voluntad y tu propósito, Padre. Señor, en este momento, Jesús, te doy las gracias, Señor, porque tú has hablado claramente y a todos nos estás diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Señor, en estos momentos difíciles, gracias porque tú estás con nosotros. Señor, gracias porque tú nos estás ayudando, Padre. Porque tu palabra es real, Señor. Porque tenemos una seguridad, Señor, no importante, sino enorme en tu palabra, Padre. Más que importante, gigantesca en tu palabra, Padre. Tú estás con nosotros, Señor. Y tú no abandonas a tu pueblo, Padre. Y hay promesa para tu pueblo. Hay promesa para esa persona que me está escuchando, Señor. Hay una promesa real que se va a cumplir, Señor. No sé si en breve, en corto o largo plazo, pero esa promesa está, Señor. Señor, habla con ella. Habla con él, Padre. Y bendícelos, Padre mío. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos. Gracias, Padre Dios, por el amor que tú nos has dado, porque vas a cumplir lo que has prometido, Señor. Lo vas a cumplir no porque nosotros lo digamos o no, sino porque tú lo has prometido, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta confianza que tú nos das.
Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.